de máquinas para la producción textil. Entonces, todo esto encaminó a la población a una nueva forma de pensar y en ese sentido, desde el vapor y desde la producción de textiles, pues se derivan ya una serie de elementos, maquinaria, industrias, ¿sí? Y productos derivados de estos dos elementos. Pionera fue entonces Gran Bretaña, porque en Gran Bretaña fue donde más pues, se incursionó en este tipo de industrias, es decir, desde allá surge pues, el tema de la industrialización como tal, ¿sí? Identificaron que esto pues, generaba un potencial de riqueza mucho mayor que el mantenerse pues, en el concepto pues, de la agricultura, de la ganadería, y empezaron a transformar materias primas. Una cosa era producir esas materias primas y otra cosa era transformarlas. La mentalidad de las personas se orientaba por la ética protestante, ¿sí? Planteaba que era honorable obtener ganancias y acumular capital. El trabajo, una vida austera y una fuerte disciplina de ahorro eran las normas que los protestantes debían asumir para su vida cotidiana. Cuando se empezó a generar el asunto de la revolución industrial, pues también el comportamiento de esas personas que lideraban estos procesos de industrialización, pues tenía que reflejarse también en estas tres vertientes, ¿cierto? La vida austera, la disciplina y el ahorro, ¿sí? Entonces, entre más ahorraba, pues más podían luego invertir en nuevas máquinas, en nuevos productos y en nuevo desarrollo de nuevos objetos. Y asimismo, pues esto generó una serialización, ¿sí? En las cadenas productivas. Hablamos entonces de hablar de acumulación de capital, eso sigue vigente, ¿sí? Hoy en día, o sea, se originó en Gran Bretaña, pero pues miren cómo se expandió a nivel mundial. La legislación de Gran Bretaña en esa época favorecía el comercio externo en mayor medida que la de otros países. Esta nación contaba con una infraestructura que permitió incentivar el comercio. Como ustedes bien saben, pues Gran Bretaña es una isla, ¿sí? Y al ser una isla, pues recurría a la construcción de muchos puertos, lo que le permitía pues tener un mercado de comercio externo mucho mayor, ¿sí? Principalmente pues, al norte, en Europa, ¿sí? Al sur de Europa y la demanda interna. El capital, en cuanto a esto, pues los inversionistas ya lo denominan como capital, pues a todo ese intercambio de productos por un elemento denominado dinero, ¿sí? Y surge allí el capital, ¿sí? Inversionistas europeos del norte acumularon riquezas por los metales preciosos. La industria extractivista, pues, toma fuerza, ¿sí? Que habían extraído de América y por las ganancias que obtuvieron por la trata de esclavos africanos. Entonces, ya no solo era meter maquinaria, sino que también tenía mucho que ver con el comercio, pues, de todas esas riquezas que en algún momento, pues, se lograron obtener en diferentes descubrimientos y en el comercio, pues, de esclavos. La mano de obra en Inglaterra se generó gracias a que pues en este país existieron muchos, como les decía, terratenientes con grandes cantidades pues, de tierra. Eran de propiedad comunal, ¿sí? A mediados del siglo XVIII, el gobierno suprimió estas propiedades y las sometió a subasta. ¿Qué quiere decir esto? Que habían muchos terratenientes en su momento, ¿sí? Es decir, gente que poseía grandes cantidades de tierra, ¿sí? Extensas cantidades de tierra, pero que no las estaban trabajando, ¿sí? Al
al desarrollarse este tipo de situaciones, pues no se estaba produciendo esta tierra, ¿sí? Y se estaba pues desaprovechando su potencial. El gobierno suprimió estas propiedades pues a estos grandes terratenientes y las con condiciones específicas las somete a una subasta, ¿sí? Quizás con un costo mucho menor, pero con la condición de que la produzca, ¿sí? Los terratenientes que las compraron transformaron esas tierras en pastos para ovejas. Estas actividades requerían de muy poca fuerza laboral, por lo que los campesinos se vieron obligados a migrar a las ciudades para no morir de hambre. Gracias a la revolución, a la primera revolución industrial, la población de Inglaterra aumentó en un 50%, de manera muy considerable. Aquí hay que hacer un paralelo, ¿no? Y es que la mano de obra que se trabajaba en el campo anteriormente, pues era mano de obra familiar, es decir, las personas antes solían tener muchos hijos porque eso representaba mano de obra pues para el espacio, para el campo o para la finca que tenían, ¿sí? Pero esta mano de obra pues era de manera, o sea, generaba la riqueza propia pues para la familia, como dice, pero al ver que esos terratenientes pues casi no utilizaban mucho el campo pues para producirlo, generó una gran oferta, digámoslo así, de mano de obra en el campo, la cual empezó a trasladarse a las ciudades. Requería de un trabajo para poder vivir. No lo obtuvieron en el campo, pero sí en la industria. Entonces empezaron a trasladarse a las ciudades, empezaron a ubicarse en puestos de trabajo y a generar productos pues a estas industrias, a generarle riqueza a estas industrias. Las materias primas, Inglaterra contaba con unos yacimientos de hierro y abundante carbón mineral, fuentes de energía, con lo cual pues podían echar a andar la maquinaria que estaban utilizando dependiente del carbón. Y el hierro obviamente pues era transformado para fabricar estas máquinas. En el continente europeo, justo cuando en Inglaterra, pues años después de que Inglaterra empezara todo este proceso de industrialización, esta situación empezó a replicarse pues ya en diversos países de Europa, ¿no? Las guerras habían permitido destruir, sí, casi que desaparecer pues toda la producción de estos países, pero Inglaterra, al ser un país aislado de Europa, porque siendo una isla y perteneciendo pues más a los aliados, ¿sí? Terminó siendo beneficiada. ¿Por qué? Porque las mismas guerras motivan o fomentan el hecho de que se generen nuevas técnicas de producción, de que se genere nueva industria, de que se generen nuevos descubrimientos y adoptó ciertas técnicas para luego ya no seguir produciendo, por ejemplo, material balístico, material maquinaria para la guerra, sino que estas se adaptaron, ¿sí? Y se transformaron pues para volver a generar nuevos productos y que a su vez, al escapar de esta destrucción, concentrándose en ampliar sus mercados y en vender estos productos a los países afectados por la guerra. Gracias a la revolución industrial que se generan unos cambios técnicos importantes, ¿sí? Las nuevas máquinas se empiezan a desarrollar mucho más potentes y permiten sustituir a la energía humana. Antes, como ustedes bien sabían, pues la fuente de energía de las máquinas pues era el hombre, ¿sí? Se necesitaban pues de máquinas simples como poleas, como palancas, como, bueno, tipos de máquinas simples, pues que dependían del movimiento humano, de la energía humana, pues para funcionar. Al ser reemplazadas ya con las máquinas a vapor, pues estas iban a generar un movimiento mucho más constante, no una dependencia tan humana en cuanto a su movimiento
y pues se van generando las primeras máquinas que fueron las hiladoras y tejedoras movidas por fuerza hidráulica. Más tarde aparecieron la máquina de vapor de James Watt. En cuanto a medios de transporte y la expansión del mercado, se empiezan a generar pues ya los ferrocarriles tanto para el transporte de usuarios, de personas, como también para el transporte de materia prima, ¿sí? El desarrollo de un ferrocarril marcó una gran transformación en las comunicaciones, fue el resultado de la combinación de dos de las principales avances de la revolución industrial, la máquina de vapor y el trabajo con hierro. Y estos dos elementos, como ustedes bien saben, pues se generaban en Gran Bretaña como materia prima. También el desarrollo de canales como el de Suez facilitó las comunicaciones intercontinentales y estos redujeron los tiempos de travesía y los costos de transporte. Es decir, los canales que hasta hoy en día siguen vigentes allá en Europa, pues fueron desarrollados por medio de voluntad humana, ¿sí? Entonces, estos trataban de conectar a diferentes sitios con el fin de que la comercialización, el transporte y las comunicaciones entre estos sitios, pues sea menor. Y en ese sentido, la primera revolución industrial pues marca un hito fundamental en el tema ya productivo, ¿sí? De la sociedad, se genera en Gran Bretaña y luego esta empieza a expandirse en, en Europa y luego pues llega a Estados Unidos. Ahorita les voy a mostrar cómo es esto de los Estados Unidos. Profe, profe, está apagado el micrófono. Sí, lo mismo iba a decir porque no se escucha. Perdón. ¿El video lo escucharon con audio? No. No, profe. Ok, bueno, vamos otra vez.
Entonces les decía que, como ustedes pueden observar en el video, pues, convirtiéndose en un resumen de la anterior presentación, la revolución industrial pues genera todo esto que somos ahora, es decir, como ustedes observan bien, las protestas siguen, ¿sí? La generación, de hecho los sindicatos, pues años después de que esto arrancara, pues empezaron a formalizar muy fuerte, ¿sí? Hoy en día pues ya no son tan escuchados los sindicatos, pero en su momento pues llegaron a ser muy fuertes, ¿sí? Por el tema del rechazo a que se genere pues una riqueza a unos grupos específicos de personas, y que se explote pues a unas grandes masas de personas, ¿no? Entonces miren que desde la revolución industrial se habla mucho de industrialización, se habla mucho de generación de riqueza, de capital, de consumismo, ¿sí? De deterioro de medio ambiente y entre otras cosas. Como se había dicho, pues surgió en Inglaterra, ya existían una intensificación del comercio y la acentuación del movimiento mercantil. Lo que hizo la revolución fue como darle unas bases mucho más sólidas, ¿cierto? Se genera una revolución comercial al proceso que se inició con las grandes navegaciones en el siglo XV hasta el inicio de la industrialización en el siglo XVIII. Hay una acumulación primitiva de capital previo a esta revolución, es decir, la gente acumulaba y acumulaba riqueza, pero no se invertía, ¿sí? Fue entonces cuando se formó un gran mercado mundial esparcido por todo el planeta que servía para concentrar las riquezas en los países europeos. La ilustración en el siglo XVIII era considerada el cual fue considerado el siglo de las luces. En ese periodo las ideas políticas, económicas, sociales de la llamada Edad Moderna pues tenían una gran influencia. ¿Por qué surge en Inglaterra? Como se los había pues, comentado anteriormente, supremacía naval, ¿sí? Por ubicación geográfica, ¿sí? Desde el 1651, cuando Cromwell decretó las actas de navegación y comercio. En otros países esto no se había establecido de esta manera porque, digámoslo, mencionámoslo de esta manera, pues, desde esta perspectiva, fueron más visionarios, ¿sí? Es decir, lo que ellos hicieron fue dar el primer paso y luego cuando vieron que les funcionó, pues otros países siguieron el ejemplo. La disponibilidad de materias primas, Inglaterra no tenía dificultades de acceso a materias primas básicas para su desarrollo industrial, y la monarquía parlamentaria, la Revolución Gloriosa del 1688 estableció en Inglaterra la Declaración de los Derechos. ¿Qué características tiene esta primera revolución industrial? Entonces, la mecanización de la industria y de la agricultura, ¿sí? La aplicación de la fuerza motriz en la industria, el desarrollo del sistema fabril, ¿sí? El aceleramiento de los transportes y las comunicaciones y el aumento notable del dominio capitalista en toda la actividad económica. En síntesis, pues Inglaterra es el padre del capitalismo. ¿Qué se inventó? Como se los decía entonces, la máquina de hilar, la máquina de vapor, la máquina textil, la metalurgia, ¿sí? Grandes avances tecnológicos, barcos de vapor en 1807, la locomotora de vapor, ¿sí? El telégrafo en 1836, la ley de corriente eléctrica o ley de Ohm, y el estudio de electromagnetismo. Entonces ustedes ven aquí estos, pues lo anteriormente nombrado. Pero como todo tiene su contraparte, entonces también se generaron críticas, como lo mostrábamos en el video, ¿no? Desde el enfoque, pues ya de este auge y crecimiento de las fábricas inglesas en el siglo XVIII, gracias al avance tecnológico del mundo occidental, el mundo ya no volvería a ser el mismo. Aquí es donde hacen una crítica grande, y es que la primera, pues, está relacionada con la explotación humana, ¿cierto? La segunda está relacionada con el tema medioambiental. Se dice que todos los años anteriores no se había, pues, desde el siglo XVIII o siglo XIX hasta acá, hubo un gran deterioro, pues, en el medio ambiente, ¿sí? Y esto, pues, se empezó a ver reflejado en ríos, en capas de ozono,
en diferentes fuentes naturales que eran afectadas pues, por el tema de la industrialización. Y se empieza a generar pues ya una crítica pues a este concepto de la revolución o a este suceso. Hay grandes cambios sociales ya en el siglo XIX, ¿sí? Gracias a la revolución, pues el avance tecnológico se da de manera pues significativa, ¿sí? Y esto a su vez empieza a impactar mucho en el vivir de las personas. Entonces, al tener mucho acceso pues ya a nuevos productos, las personas empiezan ya a determinar y a diferenciarse unas de otras y a determinar sus comportamientos o sus interacciones sociales de diversas maneras. ¿Sí? El análisis de muchos avances tecnológicos no podría estar carente de cambios sociales ocurridos en este mismo periodo. Las empresas industriales perdieron totalmente sus características caseras, adquiriendo una nueva forma. Se generó un estatus, digámoslo así, de ocupados y los desocupados. A lo largo del siglo XVIII fue cambiando también la modalidad de explotación de la tierra, rotación de cultivos, uso de algunos fertilizantes, mejoras en el instrumental de labranza, reducción del personal al mínimo imprescindible. El capitalismo industrial. El maquinismo exigió una importante inversión de capitales, ¿sí? Y hasta ese momento, espera un ratito. Y hasta ese momento la burguesía los destinaba a los bancos y al comercio, pero notó el importante negocio que significaba producir más a bajo costo. Entonces, se hablaba ya pues, cuando se analizó todo esto, o sea, cuando surgió todo esto, pues se generó un auge y una demanda de puestos de trabajo, es decir, ya la gente como empezó a trasladarse del campo a las ciudades, empezó pues a darse mucha demanda, es decir, muchas personas requerían de un trabajo específico y las industrias pues se aprovechaban de esto. Entonces, antes se trabajaba, qué sé yo, 16, 18 horas al día, ¿sí? Y esto pues hacía que las condiciones de trabajo pues eran agotadoras y, y muy malas, pues muy precarias pues para los trabajadores, pero como la demanda ya fuera era significativa, entonces pues las personas preferían hacer el esfuerzo a perder su trabajo. En cuanto a avances técnicos, la revolución industrial le permitió a Inglaterra transformarse rápidamente en una gran potencia. Por su parte, el invento del ferrocarril agilizó el traslado de la mercadería y abarató los productos, a la vez que al mejorar la circulación y las comunicaciones acercó a las distintas regiones. Luego de esto, ¿sí? Luego de que pues, surgiera esta situación aquí, se empieza a generar el primer movimiento obrero que empieza a generar unos conflictos sociales muy marcados, ¿no? A muchos capitalistas no les importaba que sus trabajadores, a veces niños de 7 años, trabajaran de 12 a 14 horas por día en condiciones insalubres con graves riesgos físicos. En ese momento, pues, las condiciones permitían que hasta muchas personas murieran en estos espacios de trabajo, por lo cual pues al ser un gran número de personas en la parte obrera, pues empezaron a organizarse, se generó este movimiento obrero, pues que
que desencadenó muchas protestas sociales. De hecho, por ahí hay una película de Charles Chaplin que focaliza mucho eso de la protesta, ¿sí? Y a su vez, también empezaron pues procesos de negociación pues para estandarizar ya las condiciones laborales y todo lo relacionado al trabajo. La iglesia también toma un protagonismo fundamental en este aspecto. En cuanto al tema social también, durante la primera mitad del siglo XIX, la Iglesia Católica comenzó a manifestar su preocupación frente a la presencia de un proletariado empobrecido y en constante aumento. La iglesia adopta soluciones que pasaban por la caridad, ¿sí? Se empieza a demarcar ya al capitalista como esa persona que tenía grandes riquezas, ¿sí? Y al proletariado como al empleado que pues subsistía, no vivía, sino que sobrevivía pues con lo poco que le pagaban estos capitalistas. Se empieza a abordar, ¿sí? Y a desbordar, pues, en ciertos aspectos la producción en las grandes ciudades, ¿sí? Y estas pasan a concebir a pequeñas ciudades, pues, para que aumente esa posibilidad de producir. A partir de mediados del siglo XVIII, primero en Inglaterra y luego en otros países de Europa Occidental, se desarrolló un conjunto de profundas transformaciones técnicas, económicas y sociales. Las empresas en la primera revolución industrial que así como que sentaron unas bases fuertes fueron Singer, Breitgott y de Gusa, empresa alemana fundada en 1843 basada en la fabricación de productos, ¿sí? Entonces aquí ya hablamos de productos desde diseño industrial. Manufactura relojera fundada por Abraham Louis Breguet en París, la Breguet, ¿sí? Y la Singer Industria fundada en 1851 por Isaac Merritt Singer en la ciudad de Nueva York. La solución a un problema para saber, para entender cómo funcionan las cosas. Presta atención, si quieres tú la explicación de una función, cómo coser, cómo tejer, cómo funcionan las cosas, vas a tener que prestar mucha atención y mira ese botón que hace arrancar a ese aparato, luego está ese chisme y luego oscilas, sí, si quieres tú la explicación de una función, es para saber, para entender cómo funcionan las cosas, presta atención. La máquina de vapor, el vapor de la era del vapor comenzó cuando mis jóvenes amigos Oli y Troy fueron a un parque temático llamado Tierra Azul. Iban en busca de emociones y aventuras de alta intensidad. Fueron la atracción más emocionante del parque. Bueno, aquí es un video un poco extenso, no lo miremos todo. O sea, el video trata de manera muy gráfica sobre la explicación de la dependencia de la fuerza humana, pues para generar movimiento, ¿sí? Pero posterior a ello, pues ya a través del concepto del vapor, ¿sí? Se empieza a generar nuevos productos y estos a su vez permiten pues ya el desarrollo de una nueva industria. Se explica de cierta manera los principios, ¿sí? El agua se expande, eso crea una fuerza que empuja una pieza llamada pistón que encaja dentro de un cilindro hueco. Para que baje el pistón hay que echar agua fría sobre el cilindro.
hay un proceso de explicación, pues, de cómo los mecanismos, pues, también influenciaron mucho al desarrollo de este tipo de industrias, ¿sí? Es muy gráfico, ¿cierto? El vapor, el carbón, ¿sí? También su influencia, la influencia del carbón, pues, en el sector y la dependencia, pues, del mismo. Movimiento, todo es movimiento, ¿sí? Y bueno. Entonces, como tal, esta primera revolución industrial, pues, demarcó ya un antes y un después, ¿sí? En la historia de los productos, y estos a su vez, pues, llegaron a impactar mucho a las personas. En ese sentido, lo que se buscó fue poder estandarizar y estabilizar, ¿sí? Unas, las visiones, pues, de diversas personas que vieron un potencial muy grande o sea, yo creo que ni se imaginaban lo que iban a lograr cuando detectaron ese potencial tanto del vapor como en la transformación, pues, de los metales, y esto como a su vez generó eh, una estabilización en la manera en cómo se producía, ¿sí? La dependencia humana, pues, también fue fundamental en este sentido, ¿sí? Porque aunque se labraba la tierra, ¿sí? Y se transformaba, pues, o se generaban materias primas desde el concepto de obtención de esas materias primas en el campo, el eslabón que marca la diferencia es cómo se transforman o la manera en cómo se transforman estas materias primas desde un enfoque artesanal o manual a un enfoque, pues, ya industrial, ¿sí? Luego de esto, pues ya, o sea, se despliega una serie de posibilidades, ¿sí? Se empiezan a fabricar algunas máquinas, pero la visión o la manera en cómo se conciben las cosas, o en su momento estas personas cómo las concebían, pues les permitían ver un poco más allá y decir, quizás este principio puede servir para este tipo de productos. Y se fueron generando muchos más productos, ¿sí? Entonces, hoy se habla de una primera revolución industrial, que es esta, la que yo les muestro, pero ya estamos hablando de una segunda, tercera y una cuarta revolución industrial, la 4RI, que tiene que ver mucho, pues, con cómo pasamos de lo que es lo material, lo tangible, es decir, esos productos que tocamos, ¿sí? que fabricamos, que moldeamos, a la cuarta revolución industrial, que son esos productos que ya no los vemos, o sea, no los tocamos, pero que se han convertido, por ejemplo, en elementos fundamentales para que nosotros interactuemos, como lo son, por ejemplo, su celular. Su celular es un elemento que lo tocamos, pero que la aplicación ya es un intangible, ¿sí? Por ejemplo, Facebook es un intangible, ¿sí? Que depende de un celular, es decir, el celular fue manufacturado, pero la aplicación, pues, no podemos decir que fue manufacturada, sino que fue desarrollada o digitalizada en un software diferente o en plataformas ajenas, pues, a esta industrialización. Entonces, esa cuarta revolución industrial va más allá de una transformación de materias primas y ya es la creación, pues, de productos, pero intangibles, ¿sí? Y uno, pues, depende del otro. El celular depende de la aplicación y la aplicación depende del celular. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Ahorita les comparto los dos enlaces para que los tengan a la mano.